Te quiero compartir el libro de Joel, del profeta Joel, para que cuando tú tengas oportunidad allí en tu casa lo puedas leer. Es un libro muy interesante, es un libro que solamente tiene 3 capítulos, es muy cortito, pero es un libro que cuando tú lo leas te va a hacer de mucho bien, va a ser de mucha bendición para tu vida, porque aquí el Señor nos entrega unas promesas muy grandes, promesas que nos benefician, ¿verdad?, a nuestra vida. Entonces, en cierta forma, te quiero como parafrasear lo que dice el libro de Joel. Dice que el pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, en ese tiempo estaba pasando por una crisis económica muy fuerte. Dice que los campos no producían, los campos estaban desolados, había llegado una plaga de langostas y estaba todos los campos devastados. Las langostas estaban terminando con todo. Por donde la langosta pasaba iban arrasando todo lo que había. Ya ninguno de los árboles daba su fruto. Dice la palabra que a consecuencia de todo esto, el pueblo ya no podía ir a ofrendar, ya no podían ir al templo a llevar sus ofrendas, porque el pueblo de Dios llevaba ofrendas de lo que producía la tierra, del trigo, de la cebada, de las uvas. Entonces todos los campos estaban devastados y ya no había con qué ir a ofrendar, qué ir a diezmar. Entonces dice que en esta ocasión estaba Joel, el profeta Joel, pensando en esta situación que el pueblo estaba viviendo. Dice la palabra que el pueblo ya tenía años de estar viviendo esta situación. Y si tú te pones a leer la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, tú te puedes dar cuenta que cuando el pueblo del Señor pasaba por estas calamidades, por cosas tristes que llegaban a la vida del pueblo, era por la desobediencia del pueblo. Era porque dice la palabra que el pueblo se olvidaba de Dios, porque el pueblo se olvidaba de sus mandamientos, se olvidaba de sus preceptos y ya no seguía las instrucciones que Dios había dado para ellos. Entonces, como consecuencia, venía un castigo, y en este caso, este castigo provenía de Dios por la desobediencia del pueblo. En la mayoría de los libros del Antiguo Testamento nos podemos dar cuenta, aunque específicamente aquí no lo menciona Joel, pero siempre se menciona que el pueblo cometía idolatría, que era un pueblo idólatra, y como consecuencia se olvidaba de Dios. Iba tras otros dioses, de los dioses de otras naciones. El pueblo empezaba a pecar, empezaba a desobedecer la ley que tenía, la palabra que Dios había entregado a ellos. Entonces era un pueblo rebelde que se desviaba de los principios que el Señor le había entregado. Entonces, lo que habla de este libro es de la consecuencia que trae estar viviendo en pecado, estar desobedeciendo a Dios, estar alejados de lo que Dios dice, de la palabra que Dios ha entregado a su pueblo. Y una cosa que quiero que nos quede claro en esta historia, por así decirlo, es que cómo podemos decir que el llamado precisamente a este pueblo es un llamado del arrepentimiento. Es un llamado para que el pueblo se convierta a Dios. Entonces, he aquí era lo que a mí me llamaba la atención, porque podemos decir, ¿por qué o cómo podemos acoplar esta palabra a nuestra vida? Porque hay veces que nosotros podemos decir, somos los hijos de Dios, somos un pueblo que conoce a Dios, que conocemos sus preceptos, que conocemos sus mandamientos y que creemos o decimos que estamos en el camino de Dios. Y de la misma manera, los hijos de Israel eran el pueblo de Dios, era el pueblo elegido de Dios. Ellos conocían a Dios, tenían a Dios en su corazón. El pueblo de Israel se distinguía
por tener un solo Dios entre todas las naciones, tener una ley en la cual ellos solamente adoraban y creían en un solo Dios. Ante todas las naciones, todos los pueblos vecinos, el pueblo de Israel era reconocido. Entonces, quienes hablaran del pueblo reconocían que era un pueblo especial, que era un pueblo donde Dios se había manifestado a ellos en una manera milagrosa. Ellos tenían una historia, muchas cosas que contar, y los pueblos vecinos lo sabían. Entonces, ¿cómo era posible que un pueblo que se decía conocer a Dios, dice la palabra, que está desviado, que está alejado de su Dios, de su palabra, de sus preceptos? Entonces, ¿cómo es que por medio del profeta Joel Dios hace un llamado de arrepentimiento al pueblo y los llama a que se conviertan a Él? Entonces, muchas veces nosotros podemos estar leyendo un libro del Antiguo Testamento y podemos decir, es que en aquel tiempo sucedieron estas cosas. Es que la Biblia habla que era un pueblo rebelde, que era un pueblo que iba tras otros dioses, que era un pueblo que se apartaba muy fácilmente del Señor. Pero tú puedes estar aquí y yo y decir que nosotros conocemos a Dios, y que creemos en Él y que estamos en su camino. ¿Y cómo es que el Señor hace un llamado a nuestra vida y decirnos, arrepiéntete y conviértete a mí? Entonces, muchas ocasiones podemos estar cómodos concluyendo en nuestras mentes que nosotros somos el pueblo de Dios, que nosotros somos los hijos de Dios, y que cuando tú conociste de Dios y te hablaron de Él y tú creíste en Él y Dios te hizo ese llamado personal en tu corazón, tú le aceptaste. Entonces tú dices, yo soy su pueblo, yo soy parte de su pueblo, yo soy su hijo, y cuando yo le reconocí a Él y le acepté, yo me arrepentí de mis pecados, yo me alejé de esa vida pecaminosa, reconocí que le necesitaba a Él para que Él perdonara mis pecados. Entonces, en esta hora podemos estar aquí reunidos y nos consideramos que somos un pueblo de Dios, pero a la vez este libro hace un llamado al arrepentimiento. Y era precisamente en lo que yo meditaba al leer estos versículos. Y decía, bueno, entonces, ¿cómo es que tú y yo ya nos hemos arrepentido? Porque decimos, somos hijos del Señor, somos su pueblo, le hemos aceptado, ya estamos en su camino. Pero ¿cómo es que Dios le dice al pueblo, arrepiéntete y conviértete? Entonces, pensaba y decía, pues lo que yo sé es que solamente nos arrepentimos una vez de todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida, de cuando nosotros no conocíamos al Señor y estábamos apartados de Él, y nuestro estilo de vida cómo era, y a veces creemos que estamos en el camino, pero que nosotros no vamos a ser llamados a un arrepentimiento y que existe en nosotros convertirnos de una manera genuina. Pero aquí la palabra está hablando de un pueblo que conoce a Dios. Está hablando de los hijos de Dios. Y Dios dice que se apartaron de Él y que se olvidaron de sus preceptos. Que el pecado que ellos estaban cometiendo, que la vida cotidiana que ellos vivían, había provocado ese alejamiento hacia Dios, y Dios los llama a que ellos se conviertan. Entonces dice la palabra que un buen día Joel empezó a pensar en la situación que estaban viviendo, y empezó a meditar y a pensar sobre todas esas cosas que estaban sucediendo, que la comida estaba escasa, que ya no había, que los campos estuvieran produciendo, que ya no había árboles que daban su fruto. Y fíjate lo importante de que nos enseña la palabra, que dice que a consecuencia del pecado del pueblo,
la tierra fue herida. Los árboles ya no daban más su fruto, la tierra estaba seca, la tierra estaba desolada. Y como consecuencia de ese pecado y de esa desobediencia, fueron afectados los animales del campo. Dice que los animales ya no tenían qué comer, no llovía, había dejado de llover, los animales andaban desesperados porque no había comida y no había agua. Entonces debemos entender que el Señor nos ha entregado un territorio. A cada uno de los que estamos aquí presentes nos ha entregado una tierra. Y cuando nosotros desobedecemos al Señor o nos alejamos de Él cometiendo pecado, haciendo cosas que al Señor no le agradan, no solamente nos afectamos nosotros en lo personal, sino que es afectado nuestro territorio, es afectado todo lo que está a nuestro alrededor. Podemos concluir que nuestra familia es afectada a raíz de lo que nosotros podamos estar haciendo, aquellas cosas que no le agradan a Dios. Vemos cómo los animales del campo eran afectados. Y yo te puedo decir, y meditaba seriamente en esta palabra, y te puedo decir que aún los animalitos que viven en nuestra casa, sea el perrito, la perrita, los pajaritos, las mascotas que tú puedas tener en tu casa, son afectados. Por eso dice la palabra que la bendición te alcanzará, pero dice también que la maldición los alcanzará, tanto nuestra casa, a nosotros mismos, pero la tierra, el territorio que Dios nos entregó, les va a afectar alrededor por esas consecuencias a causa de una desobediencia. Entonces no se trata de que cuántas veces nos vamos a estar arrepintiendo o cuántas veces nos vamos a convertir al Señor, porque a veces decimos, es que yo ya tomé la decisión, es que yo ya conozco a Cristo, y a veces decimos, levante la mano aquel que no conoce a Cristo, levante la mano aquel que no ha aceptado a Dios en su corazón, y a veces nosotros decimos, no, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, yo vengo a la iglesia, yo me considero que soy un hijo o una hija de Dios, pero quizás no nos hemos puesto a pensar por qué nuestra tierra o nuestro territorio puede estar afectado, porque puede ser simplemente un área de nuestra vida en la cual nosotros le podemos estar fallando a Dios, o esa área que no hemos superado todavía puede estar afectando aún nuestro trabajo, que a veces decimos, la tierra no produce, no hay el sustento, no hay comida, no hay trabajo, pero dice en la palabra que en el día malo consideres y te pongas a pensar y no te imagines que todas las cosas que suceden en nuestra vida es porque a veces decimos, es que el Señor, es la voluntad del Señor que nosotros estemos así. Es que a veces son procesos que tenemos que pasar, porque tenemos que ser procesados en el camino, porque son pruebas que vienen a nuestro camino, pero por eso dice la palabra, en el día malo considera. Y era lo que estaba haciendo Joel, pensando, meditando. Y dice la palabra que Joel se imaginaba aquellas langostas que venían y destruían toda la cosecha, y dice que él se imaginaba que era como un ejército, como aquel ejército que se levantaba contra las naciones y venía y mataba y robaba y te quitaba lo que te pertenecía. Decía, y de igual manera las langostas es como ese ejército, pero dice la palabra que Joel concluye en su corazón, guiado por el Espíritu Santo, y dice, porque este ejército de langostas las ha enviado Dios, las ha enviado el Señor como castigo de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, porque nos hemos apartado de Él. Esto que nos está sucediendo, este ejército de langostas que ha venido a destruir, a traer desolación, las ha mandado Jehová, pero las ha mandado por un motivo. Y entonces dice la palabra que el Señor habla a Joel y le hace ver que realmente esa situación que estaban pasando era por la desobediencia.
era por el pecado que el pueblo estaba cometiendo. No era que otra nación, no era, fíjate cómo Dios había usado a estos animalitos, podríamos decir, algo de la naturaleza. Cuando Dios quiere obrar en la vida de una persona, Dios no necesita de más. Él puede usar a los animalitos. Dice que si Él quisiera, hasta las piedras pueden hablar, cosas de la naturaleza, para hacernos a nosotros comprender. No necesitamos que venga, que nos manden una bomba atómica de otro país. No necesitamos que se levanten esos ejércitos que vengan con sus armas, físicamente hablando, esas armas materiales, hablando de esta forma, sino que Él puede usar sobrenaturalmente cosas de la naturaleza para también hacernos entender a nosotros en qué es lo que estamos mal. Y a veces nosotros como pueblo vivimos, nos levantamos, hacemos nuestra vida cotidiana y pensamos que las situaciones que estamos pasando, pues es porque ya nos tocaría vivirlas, es porque sería el tiempo de que así sucedieran, y no nos podemos meditar. Como en este caso Joel, él recibe la revelación del Espíritu Santo cuando él hace como un pare en su vida y él se pone a meditar por qué están pasando estas cosas. Y la primera pregunta que le hace el Señor a Joel, le dice: ¿estas cosas que están sucediendo, sucedieron en el tiempo de sus padres o están sucediendo ahora, en el día de hoy? Porque a veces también decimos nosotros, es que esto que estamos viviendo es a causa de las maldiciones generacionales. Es que esto es la consecuencia, a causa de lo que hicieron nuestros abuelos, de lo que hicieron nuestros padres. Pero Dios le pregunta, ¿acaso ellos fueron los que vivieron esta situación? ¿O son ustedes el día de hoy quienes están viviendo esta situación? ¿Quiénes son los que están abriendo las puertas de maldición para su vida? En este caso ellos no estaban arrastrando nada del pasado, era algo que ellos estaban cometiendo por decisión propia en ese momento. Entonces, en muchas ocasiones decimos, no se trata de cuántas veces te tengas que estar arrepintiendo o nos tengamos que estar convirtiendo al Señor. La palabra arrepentir en griego es que cambies tu manera de pensar, que cambies tu mentalidad, que exista un cambio. Y en el latín, en nuestro idioma, en la lengua española, dice que el arrepentimiento es dar un giro, pero con dolor. Entonces el pueblo tenía que arrepentirse, pero le dice Dios, en este mismo libro, Dios le dice al profeta en qué forma el pueblo debe de arrepentirse. Pero ¿cómo me puedo arrepentir? ¿Qué es lo que debo hacer? Y el Señor le dice, arrepiéntete. Y eso tiene que hacer que tú te vuelvas a Dios, que tú te conviertas, que tú des un giro a tu vida, pero que lo hagas con dolor, que te duela el cambio, en donde a ti te duele el pensar qué era lo que estabas haciendo que afectaba tu vida, qué era lo que estabas haciendo que se duele el corazón del Señor. Y entonces Dios le habla a Joel y le dice, dile al pueblo que se arrepienta y que se conviertan a mí. Dice, y suelta un juicio para el pueblo. Dice, porque si tú no te arrepientes, entonces va a venir calamidad y va a venir destrucción y ya no hay esperanza para ti. Dice, pero arrepiéntete de una forma genuina. Dice, háblale a los sacerdotes, a los ministros, a los que ministran mi nombre, y hagan un llamado al pueblo y junten a los niños, junten a los niños de pecho, junten a los jóvenes, todos reúnanse y pidan perdón a Dios por el pecado. Dice, pero háganlo con lamento, háganlo con llanto, exclamen a Dios, clamen a Dios y reconozcan que verdaderamente han pecado.
En la antigüedad, cuando el pueblo pasaba cosas duras, cosas tremendas, a veces la pérdida de un ser querido, ellos acostumbraban ponerse ropa áspera o rasgarse los vestidos, y eso era en señal de dolor por las cosas terribles, por las cosas duras que en ese momento ellos estaban pasando. Pero Dios le dice, no se rasguen ahora sus vestiduras, rasguen el corazón, que se vea que realmente hay un cambio genuino para que ustedes no vuelvan atrás. Entonces, muchas veces yo creo que a la mayoría nos ha pasado, si esta historia la queremos acomodar un poco a nuestro tiempo, nosotros también somos el pueblo de Dios y nosotros somos sus hijos, y quizás cada uno de nosotros digamos, es que nosotros ya tuvimos nuestra conversión, ya cuando conocimos al Señor nos convertimos y nos hemos arrepentido de muchas cosas que hacíamos que sabemos que no agradan a Dios. Pero en muchas de las veces podemos estar cometiendo ciertas cosas que no le agradan a Dios, y eso lo único que va a ocasionar es que nosotros nos alejemos de Dios. Dios está ahí, Dios siempre va a permanecer ahí y va a permanecer fiel, pero el pecado provoca que tú te alejes de Dios, que tú no estés cercano a Él. Cuando puedes estar haciendo cosas que no son la voluntad de Dios, entonces nosotros perdemos esa relación que tenemos con papá. Y lo que más me gusta de las promesas que el Padre les da, dice en el capítulo 2, en el versículo 25, dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces Él nos promete que todo aquello que perdimos a causa de nuestra desobediencia, porque a veces es muy fácil decir, es que lo perdimos porque vivíamos en maldición, es que lo perdimos porque no conocimos a Dios, es que nosotros no pudimos disfrutar, no sabíamos que teníamos una tierra, porque realmente las cosas que sabemos ahora, como Dios nos habla, lo que Dios nos dice, no conocíamos antes, no conocíamos ni habíamos experimentado esto. Pero aun que conozcamos y aun que experimentemos las cosas que el Señor ha hecho y nos ha dado, nosotros podemos estar afectados por algunas cosas que quizás no estemos haciendo en nuestra vida correctamente. Entonces es muy fácil decir, es que el enemigo vino y me quitó. Pero lo que Dios quería era que reconocieran que realmente el pueblo era el que estaba mal, que realmente el pueblo era el que no estaba haciendo la voluntad de Dios, conociendo su nombre, conociendo su palabra. El pueblo se había desviado. Pero dice la palabra que si el pueblo se convierte y se arrepiente de todo corazón, va a regresar lo que la oruga, lo que el saltón, lo que la langosta había devorado. Y no solamente esto, dice que Él dice, yo os restituiré los años que comió la oruga. Yo no sé en cuántas ocasiones has podido tú pensar y te has dolido en tu corazón, porque a veces dices, perdí la oportunidad. En el tiempo en el que yo podía haber estudiado, en el tiempo en el que yo podía haber hecho este trabajo, en el tiempo en el que yo tuve esta oportunidad y no lo hice, se perdió. Y a veces uno dice, podemos recuperar cosas, pero no podemos recuperar el tiempo. Pero aquí lo que está diciendo Dios, yo te restituiré los años que se comió la langosta. O sea que no solamente nos va a restituir las cosas que hayamos perdido, no solamente va a restituir lo material, no solamente va a restituir el trabajo,
no importa, a veces decimos, es que ya estoy viejo, ¿cómo voy a recuperar esos años perdidos? Lo puedo recuperar todo, quizás puedo recuperar en estos momentos el dinero, puedo recuperar las cosas materiales, pero ¿cómo voy a recuperar el tiempo? Y Dios te promete que Él va a recuperar ese tiempo. Amén. Que cuando estamos en Dios y nos volvemos a Él de una manera genuina, Él devolverá todas las cosas. Sí, amén. Entonces aquí es donde entra el amor y la misericordia de Dios para su pueblo. Porque bien te mencionaba hace unos momentos, existían las naciones alrededor del pueblo de Israel. Existían las otras naciones, las cuales eran bendecidas y tenían a sus dioses, y tenían su estilo de vida, y tenían sus creencias. Pero el del juicio que está hablando el Señor, que cuando venga el juicio, dice que viene el juicio a las naciones. Todas las naciones serán juzgadas, conozcan o no conozcan a Dios. Todos vamos a entrar al juicio de Dios. Pero hay una diferencia en el pueblo de Dios. Hay una diferencia entre nosotros, los que hemos creído en Jehová de los ejércitos. Porque dice que a pesar de que el pueblo cayó en ese pecado, el pueblo se alejó del Señor, el pueblo no clamaba a Dios, se iba tras otros dioses, buscaba la solución a sus problemas en otros lados, porque los hijos de Dios tenían sus problemas y veían que en el momento el problema no tenía la solución, o no se arreglaban las cosas como ellos querían. Entonces ellos empezaban a voltear sus ojos, a poner su mirada en las naciones, y ellos empezaban a encontrar pues que ellos tienen un Dios de la cosecha, que tienen un Dios de la lluvia, que tienen un Dios de aquí, ya había muchos dioses, y ellos empezaron a poner su mirada en los otros dioses, y empezaron a confiar, y empezaron a creer que al irse tras esos dioses, al irse a buscar otras soluciones, otras opciones, iba a ser lo mejor. Pero hay una cosa que distingue a nuestro Dios, que Él habla de un juicio. Él habla de que si tú no cambias, va a llegar ese juicio de Dios sobre tu vida, pero también habla de que Él va a restaurar tu vida. Si tú cambias tu manera de pensar, si tú te arrepientes de una manera genuina, y en esas áreas de nuestra vida en la que le estamos fallando a Dios, en la que es afectada nuestra casa, que es afectada nuestra tierra, que es afectada nuestras finanzas, nuestra alacena, es para que nos pongamos a pensar y decir, y nos pongamos a meditar: ¿por qué está pasando esto, Señor? ¿Por qué está sucediendo estas cosas? ¿Acaso será por mi desobediencia? ¿Acaso será, Señor, porque te estoy fallando? Porque yo digo que creo en ti, pero realmente no he entregado de una manera genuina mi corazón. Porque una cosa es que tú y yo en el camino fallemos y tengamos tropiezos, y que en algún momento dado quizás nos sentimos que ya estamos en el suelo, pero no es nuestro estilo de vida. Cuando el mismo Espíritu Santo, antes el Espíritu Santo venía solamente sobre el profeta, venía solamente sobre el sacerdote, venía solamente sobre el rey. Pero aquí mismo en este libro habla de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, que lo estamos viviendo ahora, hoy en día. Ahora tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Estamos llenos del Espíritu Santo, de tal manera que donde tú vayas y tengas la tentación, o te puedas inclinar a querer hacer aquello que no te corresponde, ahora el Espíritu Santo te redarguye y te habla para que tú a tiempo te puedas detener y no hacerlo. Pero si en muchas ocasiones hemos caído y lo hemos hecho, entonces es tiempo de volvernos a Dios. Esa es la diferencia en los hijos de Dios, que Él siempre te va a hacer un llamado al arrepentimiento, pero te va a hacer un llamado con promesa. Amén. Él dice que va a restituir todo, y dice que es principalmente por el amor.
a su pueblo. Porque entra el amor de Dios para con nosotros, porque entra su misericordia. Porque dice la palabra que los planes de Dios son de bien para nosotros y no son de mal. Entonces podemos decir, bueno, quizás esta palabra a veces la podemos apropiar para alguien que verdaderamente no conozca a Dios. Pero el caso es que si nosotros somos humildes ante Dios y reconocemos que cuántas veces no le hemos fallado y que a lo mejor aquella cosa que no te ha dejado o que tú no has podido dejar es la que te está apartando de Dios y la que no te está dando esa plenitud que nosotros debemos de tener en Dios. Porque si nosotros nos consideramos que tenemos a Dios, que somos sus hijos, que somos su pueblo, debemos de vivir en una plenitud. Que cuando tú tengas, estemos adorando a Dios. Que cuando no tengas, estemos adorando a Dios. Que cuando las finanzas estén bien, estemos adorando a Dios. Que cuando las finanzas estén mal, estemos adorando a Dios. Que en cualquier circunstancia, cualquiera que sea mi necesidad, decía Pablo, estamos adorando a Dios. Amén. Sabemos que Él lo puede solucionar todo. Amén. Y si alguna cosa hemos perdido, ¿tú consideras que has perdido cosas? ¿Tú quisieras recuperar cosas? Que a lo mejor tú dices, tuve la oportunidad y no lo hice. Y a veces decimos, es que si yo hubiera conocido a Dios, pero luego tú te pones a pensar y te pones a meditar y concluyes, ¿realmente sí conocí a Dios? ¿Realmente sí me hablaba Dios? Pero es que mis oídos no estaban abiertos a la voz de Dios. Es que yo no podía ver lo que Dios me mostraba. Pero si tú te pones a pensar, Dios siempre ha estado ahí. Y nosotros lo hemos perdido porque dice la palabra que el pueblo a veces era un pueblo incrédulo o un pueblo testarudo. ¿Cuántos nos podemos identificar con esta palabra? Y yo le decía al Señor, es que yo me acuerdo, papá, que en años pasados, cuando asistíamos a la iglesia y nos hacían el llamado a aceptar a Dios y arrepentirnos, entonces era una sola vez. Y es que me decía el Señor, es que no se trata de que cada ratito te estés arrepintiendo. Es que se trata de que tu cambio, de que tu conversión sea genuina. Entonces a veces leemos la palabra y decimos, ¿para qué el pueblo? Porque el pueblo hacía ciertas cosas, porque el pueblo vivió, pasó por ciertas cosas. Pero al final, el libro de Joel concluye que esta palabra se acopla a nuestro tiempo. Entonces, yo creo que somos un pueblo agradecido con papá. Amén. Porque Él sabe que le fallamos. Y Él sabe cuál es tu estilo de vida y cuál es mi estilo de vida. Y sabe cuáles son tus debilidades.